Gracias nuevamente por acompañarme a grabar el primer episodio de este 2024 y por cierto, pues aprovecho para desearles lo mejor para este año, tanto en su vida profesional como personal. Y nuevamente, pues muchas gracias por seguirme aquí en el canal de YouTube o en las diferentes plataformas de podcast donde publico Memorándum. Y bien, como se dieron cuenta por el título, este es una revisión que quiero hacer con ustedes porque me llamó mucho la atención que prácticamente al mismo tiempo se presentaron estos dos estudios, uno en la parte que no tiene que ver con la literatura radiológica, que fue en el Neurology, y otro que fue en el congreso que acaba de terminar de la RSNA hace un poquito más de un mes. Y bueno, pues básicamente es algo que yo creo que tenemos que hacer un poco más de conciencia sobre esto, sobre el trauma cerebral repetido, que no sea mayúsculo, ¿sí? Como generalmente asociamos el trauma, sino que sea esto que se da, por ejemplo, en jugadores, ¿no? En jugadores de fútbol americano, de fútbol soccer. Entonces, me pareció interesante compartir con ustedes esto que salió recientemente y pues bueno, gracias nuevamente por acompañarme a grabar el podcast. Vamos a empezar. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre las posibles consecuencias neurológicas a largo plazo resultantes de golpes repetidos en la cabeza en deportes de contacto. Estas investigaciones han revelado la existencia de hiperintensidades de la sustancia blanca cerebral que pueden verse mediante imágenes por resonancia magnética. Se ha descubierto que estas hiperintensidades en la sustancia blanca tienen una fuerte conexión con el daño vascular, la atrofia cerebral y los indicadores de neurodegeneración. Esta correlación es particularmente significativa en personas con antecedentes de jugar fútbol americano profesional. Simultáneamente, se presentaron hallazgos que demuestran las consecuencias neurológicas de cabecear el balón de fútbol. Una investigación longitudinal que utilizó imágenes con tensor de difusión para evaluar la microestructura del cerebro encontró que una participación significativa en el cabeceo durante un periodo de 2 años resultó en cambios en la estructura cerebral similares a los observados en lesiones cerebrales traumáticas moderadas. Acompáñenme a analizar estos dos estudios que demuestran una asociación entre el trauma cerebral repetido en estos dos deportes y el daño estructural a lo largo del tiempo con sus posibles implicaciones. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, la mayoría de ellos publicados en revistas de nuestra especialidad. También comentamos a veces editoriales, artículos de opinión y en ocasiones, como será el caso de hoy, pues presentaremos artículos que no están en revistas de nuestra especialidad, pero que definitivamente o fueron hechas por radiólogos o que influyen en nuestra especialidad. Y bien, como les decía, en esta ocasión les quiero platicar sobre dos estudios que fueron presentados prácticamente al mismo tiempo, el mismo mes, muy recientemente, pues. Y uno fue publicado en línea en la revista Neurology hace un par de días y el otro fue presentado hace unas semanas en el Congreso de la RSNA en Chicago. Ya en otra ocasión, recuerdo hace un poco menos de un año, que les había platicado sobre los efectos del cabeceo en el fútbol soccer que tenía sobre el cerebro y cómo esto tenía un mayor efecto, al menos desde el punto de vista de las imágenes en las mujeres. Pues ahora les presento esto porque, como les dije, me llamó la atención que se hicieron públicas estas dos investigaciones prácticamente al mismo tiempo, pero también porque al menos en las redes sociales, en X, como se llama ahora, pero también en varias de las que pues recibo, tanto de imagen como pues de interna, de cirugía y trauma y demás,
pues básicamente se hizo esto muy, muy mediático. Y más que todo, al menos de lo que me llega a mí, pues en Estados Unidos, aunque también salió en una de las revistas o de los portales que tengo de Europa. Y déjenme platicarles, miren, el primer estudio que les voy a platicar, que les digo que se publicó en Neurology, demuestra que existen hiperintensidades en la sustancia blanca, que como sabemos pues son lesiones de la sustancia blanca cerebral que podemos observar por medio de resonancia magnética, y encontraron que parece que tienen una asociación muy fuerte con factores de riesgo vascular, de atrofia cerebral y de otros indicadores de demencia, específicamente en exjugadores de fútbol americano en comparación con individuos que no participaron o que nunca jugaron fútbol. Y como les decía, los hallazgos de este estudio se publicaron en la edición en línea del Neurology, que como saben pues es la revista oficial de la Academia Estadounidense de Neurología. Está publicado por neurólogos y radiólogos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Y bueno, como siempre, pues les voy a dejar el link en la descripción del episodio en las diferentes plataformas en que lo publico. Y bueno, pues fíjense que en este estudio los investigadores demostraron que los atletas que experimentan impactos repetidos en la cabeza pueden presentar una mayor cantidad de hiperintensidades de la sustancia blanca en sus cerebros. Como sabemos, las hiperintensidades de la materia blanca, de la sustancia blanca, son muy fácilmente visibles en resonancia magnética y pueden ser, bueno, sabemos obviamente que pueden ser indicadores de resultantes pues de muchas etiologías, ¿no? Lo típico pues cuando hablamos de esto pues son la esclerosis múltiple, pero básicamente sabemos que hay muchas leucoencefalopatías y que hay muchas lesiones que en un momento determinado se asocian con estos que alguna vez se le llamaron ovnis, por objetos brillantes no identificados, pero porque al principio pues obviamente se relacionaban o se encontraban con muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, estos sabemos que ya ahorita son más prevalentes, por ejemplo, en personas a medida que van llegando envejeciendo, pues, y en personas que también tienen trastornos médicos. El más común de ellos, por ejemplo, pues es la hipertensión. Sin embargo, los hallazgos de este estudio ofrecen, digamos, una información que podríamos decir preliminar, aunque de alguna manera sospechada, de que estos marcadores, o sea, estas hiperintensidades, pueden estar asociados a diversas formas de lesión cerebral que son resultantes de golpes repetidos en la cabeza. Y los autores sugieren que examinar las hiperintensidades de la materia blanca o de la sustancia blanca en resonancias cerebrales pues podría servir como un método potencial para investigar cuáles son las consecuencias duraderas o consecuencias a largo plazo de las lesiones recurrentes en la cabeza. Y estos impactos repetitivos en la cabeza, pues obviamente también se han relacionado con lo que se conoce como encefalopatía traumática crónica, o en inglés CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, que es un trastorno neurológico degenerativo que obviamente al final puede provocar demencia. Creo que eso se hizo muy evidente con una película que, si no mal recuerdo, se llamaba Conmotion o Concussion o algo así. Concussion creo que es. En donde se hizo evidente como estos jugadores de fútbol americano, en la medida que envejecían, pues tenían mucho más prevalencia de demencia que las personas, porque no eran pacientes, que las personas de edad que no tenían, o incluso que tenían otras comorbilidades, ¿no? Y bueno, este estudio no establece una relación causal, ¿sí?, de causa-efecto entre los impactos repetitivos de la cabeza y las hiperintensidades de la sustancia blanca y otras alteraciones cerebrales que hay, pero simplemente pues demuestra que hay una correlación entre eso. Déjenme platicarles sin entrar en mucho detalle, porque como les dije, les voy a platicar de dos estudios, que esta investigación abarcó una corte de 120 jugadores de fútbol profesional ya retirados y 60 jugadores de fútbol en la etapa universitaria, ¿sí?, también retirados, o sea, unos que fueron profesionales, otros que solo jugaron en la universidad. La edad promedio de los que estudiaron fue de 57 años, pero el estudio también incluyó un grupo control
de 60 hombres con una edad promedio de 59 años, muy semejante, que no presentaban ningún síntoma de conmoción, que nunca habían jugado fútbol, que no tenían experiencia previa de golpes, me refiero, o sea, historia clínica, pues, de golpes recurrentes en la cabeza o de conmociones cerebrales. Y obviamente, pues, estas se utilizaron como el grupo control. Y bueno, fíjense que a todos los individuos, de alguna manera, pues ellos no los llaman pacientes porque pues fue voluntariamente, que eso es obviamente una de las limitaciones del estudio, pero bueno, lo platicaremos al ratito. A todos estos individuos se les realizaron resonancias cerebrales y también punciones lumbares para identificar si había biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas y alteraciones de la sustancia blanca, obviamente por resonancia magnética, además de muchas otras cosas de evaluaciones y test que les hicieron a los pacientes. Y si nos vamos a los resultados ahorita, pues entre los futbolistas que ya estaban retirados hubo una correlación entre una mayor prevalencia de hiperintensidades de la sustancia blanca y una mayor presencia de factores de riesgo vascular. Ahorita les platico los números. Se observó también niveles más altos de la proteína p-tau, o la p-tau, pues, que está asociada con la enfermedad de Alzheimer, con encefalopatía traumática crónica y con otras alteraciones neurodegenerativas se ha asociado esta proteína. E interesantemente, estos jugadores presentaron también una mayor atrofia cerebral y una disminución en la, digamos, integridad de los tractos de la sustancia blanca en el cerebro, con secuencias de resonancia magnética que hacen la tractografía. Y entonces, fíjense que hablando de la numeralia, voy a poner 3 o 4 números nada más, pero la idea es tener básicamente una magnitud, una idea de lo que esto sucede. La asociación, quizá la más fuerte fue la asociación entre las hiperintensidades de la sustancia blanca en estas personas y el riesgo de accidente cerebrovascular, que fue de aproximadamente 11 veces mayor en exjugadores de fútbol en comparación con personas que no practicaban estos deportes, o sea, con los 60 que les dije que eran el grupo control. La asociación entre la proteína p-tau y los jugadores de fútbol fue 2.5 veces más pronunciada, ¿okay? Obviamente en los jugadores. Los exjugadores de fútbol presentaron una relación aproximadamente 4 veces más en términos de alteraciones de la integridad de la sustancia blanca, de esos tractos que yo les decía. Y los autores mencionan que aunque esta investigación pues obviamente indicó que los exjugadores de fútbol continúan presentando una mayor carga de hiperintensidad, si lo ponemos como hicieron medición por volumen de todas las hiperintensidades, es lo que llamaban la carga de hiperintensidad en la sustancia blanca, incluso después de tener en cuenta o de correlacionarla con, por ejemplo, si los pacientes tenían apnea del sueño, que también se ha relacionado con eso, consumo de alcohol, colesterol alto, la hipertensión, etcétera. Y ellos dicen, bueno, el hecho es, estos son factores que son modificables y por lo tanto sigue siendo crucial abordar y modificar estos factores porque estos ya se conoce y tienen un riesgo debido a su impacto pues en el deterioro cognitivo y en otros síntomas. Entonces eso no quiere decir que las hiperintensidades o que el fútbol sea la única causa, sino correlacionaron y vieron y prácticamente excluyeron que independientemente de eso, aunque obviamente, repito, son factores que tenemos que tomar en cuenta, pues se presentó con esta mayor frecuencia lo que les decía yo de las alteraciones en la intensidad, del p-tau y demás. Obviamente que hay una limitación, si nos vamos a esto inherente en el estudio, pues obviamente es el sesgo de autoselección de los participantes que quisieron obviamente participar en ello. Y obviamente esto podría restringir, digamos, la generalización de los hallazgos, si quieren, incluso a toda una población de exjugadores de fútbol, porque para empezar, la selección fue de jugadores de primer nivel, o sea, jugadores profesionales, pues obviamente esto quiere decir que de alguna manera, pues tiene todas otras implicaciones que no necesariamente están asociadas o exclusivamente con el trauma cerebral, pero obviamente son personas o pacientes que recibieron mayor cantidad de trauma definitivamente, ¿no? O sea, tanto desde la universidad, porque obviamente para que lleguen a ser profesionales quiere decir que
fueron muy buenos y muy activos, pues, en la universidad para que puedan haber sido seleccionados casi siempre, supongo yo, hacia la parte del juego profesional. Entonces, obviamente con esto también les decía, pues no podemos extrapolar a otros grupos demográficos, ni que todos los jugadores de fútbol, ni que todos o sea, puede hacer. Simplemente es, pues digamos que es un llamado a la atención. Y déjenme ahora platicarles del otro estudio, ¿no? Y pues cuando uno piensa esto, ¿no? Parece que como que si bien cabecear un balón de fútbol parecería, digamos, una actividad inofensiva, la pregunta de qué impacto tiene en el cerebro a un lapso de 2 años fue la que motivó esta presentación durante una de las sesiones de la RSNA, como yo les decía. Y ella es el que la presentó fue un radiólogo del Colegio de Médicos Cirujanos de la Universidad de Columbia, y básicamente hizo una introducción diciendo que que ya existen estudios que han investigado pues las consecuencias inmediatas de cabecear un balón de fútbol, pero no tenemos una idea muy clara de cuáles serían los efectos a largo plazo de este tipo de traumatismo, digamos, repetitivo. Y es que existe una importante aprensión o preocupación a nivel global con respecto a las lesiones cerebrales en general, pero específicamente el potencial de que los cabeceos en el fútbol produzcan efectos perjudiciales a largo plazo en el cerebro. Y una parte importante de esta preocupación pues está relacionada con la posibilidad de que los cambios que ocurren durante la edad adulta temprana pues puedan aumentar la probabilidad, porque esos cambios ya sabemos que existen, ¿sí? O sea, como les digo, ya hay estudios que publican y ya les platiqué de uno recientemente, hace menos de un año, creo que por octubre del año pasado, o del 22, algo así, no me acuerdo, pero bueno, lo pueden ver ahí en la lista de episodios que tengo. Y obviamente, como les digo, es el hecho de que encontremos esto en una edad adulta, pues temprana en los jóvenes, pues la pregunta es si puede aumentar la probabilidad de desarrollar neurodegeneración y demencia en etapas posteriores de la vida. Y entonces el análisis consideró características, obviamente, como la edad, el sexo, el nivel de educación, historial de conmociones cerebrales, fuera del fútbol, pues, o sea, que tuvieran antecedentes de trauma cerebral. Y aquí algo que presentaron ahí y pues que lo hizo interesante, es la base de esto de alguna manera, al final también fue una de las preguntas, es que los autores idearon un cuestionario para determinar la frecuencia con la que los jugadores hacen contacto de cabeza pues, con el balón de fútbol. Y pues como ustedes se pueden imaginar es más o menos difícil, ¿no? Porque pues, nadie está cuantificando cuántos cabezazos das. Pero bueno, ellos idearon y ahí no presentó todo porque eso, según esto, pues ya está como validado, según lo que comentó él ahí en otros estudios. Pero básicamente lo dividen en poco, más o menos y mucho, ¿no? O sea, fueron la escala en la que las personas consideraron que ellos con las preguntas que les hicieron cabeceaban con esto, ¿no? A lo mejor en algunas de ellas, bueno, de hecho en una de ellas la intención de prefiere una pelota alta bajarla o cabecear, en fin, cosas por el estilo más o menos así entendí de la foto que pusieron ahí rápidamente. Bueno, resulta que en Material y Métodos pues se realizó el estudio con aproximadamente 150 jugadores adultos todos, o sea, arriba de 18 años, con una edad promedio de 27 años. La mayor parte de los participantes, el 74% de hecho, eran hombres y el nivel de exposición al cabeceo durante el periodo de 2 años se clasificó, como les decía, como bajo, moderado o alto. Pero lo siguieron, o sea, en esto. De hecho, como les digo, esta clasificación la determinó por una serie de preguntas sobre la frecuencia de participación de un individuo en juegos reales, en cuántos entrenamientos de fútbol estuvo, y el acto de cabecear el balón, las preferencias que tenía o si recordaba o
pero básicamente que preferiría hacerlo, ¿no? Y los autores mencionaron que al principio, pues antes de que empezaran con esto, pues no había ningún procedimiento establecido para evaluar la cantidad de impactos en la cabeza que recibe un jugador. A lo mejor ya ahorita, si esto penetra más, así como sabemos cuántas pases a gol y cuántas faltas tiene y cuántos demás, probablemente se pueda cuantificar eso. Eso sí, no, podría ser interesante ahora con tanta cosa que hay de estadísticas, ¿no? Y sobre todo de digital, de inteligencia artificial y de forma de detectar todos esos movimientos y que hacen los jugadores, ¿no? Entonces ellos, como les digo, crearon este estudio, un estudio epidemiológico sistemático que mencionan que ya ha sido verificado y validado en numerosas investigaciones. Pero bueno, los participantes fueron evaluados en cuanto, además de lo que les hicieron, ahorita les platico, al aprendizaje verbal, les hicieron pruebas de memoria, les hicieron resonancia magnética y la secuencia clave que ellos utilizaron es el DTI, Diffusion Tensor Imaging, imagen de tensor de difusión. Y esto lo hicieron al principio y en un periodo de 2 años, después de un periodo de 2 años, o sea, antes y después. Y como les digo, se empleó esta Diffusion Tensor Imaging para clasificar, digamos, la microestructura del cerebro, porque ahí con esta técnica de difusión lo que observamos es el movimiento, como ustedes saben, de las moléculas del agua dentro de los tejidos y sobre todo en el caso del cerebro, alrededor de los tractos, es lo que permite de una manera hacer la tractografía y implica también la integridad de los tractos que permite esa difusión de las moléculas de agua. Y bueno, en comparación con los resultados de las imágenes iniciales, o sea, cuando vieron las que pasaron a los 2 años, el grupo que tuvo una alta frecuencia de cabezazos por medio de esta encuesta que les digo, concretamente más de 1,500 cabezazos en 2 años, mostró un aumento en la difusión en las regiones frontales de la sustancia blanca. Además, después de estos 2 años de exposición al cabeceo, hubo, fíjense, una disminución en el índice de la dispersión de orientación de algunas regiones del cerebro, o sea, de la parte de tractografía. Y estos análisis finalmente demostraron que realizar cabezazos frecuentemente durante un lapso de 2 años, porque fue lo que duró el estudio, entonces tienen que ser muy específicos para eso, pues estaba relacionado con alteraciones en la microestructura cerebral que se asemejan a las características que están observadas en lesiones cerebrales traumáticas leves. Entonces, ese tipo de lesiones sabemos que se presentan en este tipo de actividad o de traumatismos craneales, no relacionados con el fútbol, simplemente tuvo un trauma, cayó, pegó, en fin, y esas son las alteraciones que se ven en la resonancia magnética. Y por otro lado, también los niveles elevados de cabeceo, fíjense que se relacionaron con una disminución de la capacidad del aprendizaje verbal, no tanto la memoria, pero sí de la capacidad de aprendizaje verbal. Y ellos dicen que, bueno, este estudio es el primero que demuestra una alteración a largo plazo en la estructura cerebral que está asociado con golpes que ellos los llamaron subconmocionales, porque nunca perdieron conciencia, nunca tuvieron ninguna otra cosa, y están relacionados obviamente con pues, el cabeceo en el fútbol. Ahí mismo resumieron otro estudio que también participaron los mismos autores, que examinó el acto de cabecear un balón de fútbol durante un lapso de 12 meses. Prácticamente es como que lo que ya habían presentado y digamos que fue el seguimiento, aunque fue en otro grupo de personas, no fueron las mismas. Por lo tanto, pues obviamente vale la pena revisar lo que presentaron ahí, porque este estudio tuvo como objetivo evaluar la posible aparición de lesiones cerebrales, pero esta fue entre 153 futbolistas que no eran profesionales, entre 18 y 53 años. ¿Sí? Y más o menos igual, 73, en el otro eran 74, en este eran 73% eran hombres. Y este estudio lo que intentó no fue ver la integridad y la atención de la difusión, sino evaluar, fíjense, la integridad de la interfaz entre la materia gris o sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro,
cerca del cráneo, es decir, en la corteza que está, digamos, subcraneal, en lugar de centrarse únicamente en las regiones profundas del cerebro de la sustancia blanca profunda, pues, como se había hecho ya en otros estudios. Básicamente lo que se señala pues es en los tractos y demás donde existen estas hiperintensidades o estas alteraciones. Entonces ellos lo que vieron es esa línea, ¿sí?, que es capaz, utilizando esta técnica de resonancia magnética de DTI, es capaz de revelar la magnitud del daño que está causado, porque puede ver si existe una correlación entre cabecear el balón de fútbol y una función cerebral disminuida. ¿Por qué? Porque los investigadores describieron, o podríamos decir también descubrieron, no sé, que ese límite que típicamente es muy definido entre la sustancia gris y la sustancia blanca no estaba tan definido, estaba borroso, y el grado de esta pérdida de definición estaba directamente relacionado con la frecuencia que el jugador cabeceaba la pelota. ¿Okay? O sea, ¿se acuerdan que existe esta especie de, bueno, no especie, es lo que se llama la lesión axonal difusa, que es la diferencia entre la masa y la masa específica que tiene la sustancia gris comparada con la sustancia blanca cuando ponemos esa masa en aceleración, ¿sí? Y en ese caso pues se ha estudiado para choques, trauma cerebral de otro tipo, pero puede ser también en el caso de esto, porque lo que hace al pegarse con un balón pues es una inmediata desaceleración. Entonces, por inercia, la que tiene más masa, que es la cabeza de la neurona, es decir, la sustancia gris, se desliza con respecto al axón, que tiene más grasa, menos densidad, y por lo tanto se degüella, ¿no? Se rompe la relación donde está la corteza cerebral con la sustancia blanca, y esa es la típica imagen en donde en muchas ocasiones el paciente está pues en un Glasgow de 3 o 4 y tú ves la resonancia magnética y prácticamente muchas veces no ves nada, a menos que utilices ahora pues técnicas como Swan o como otras muy específicas para ver si existen microsangrados en esa región o hiperintensidades ya que se vayan dando donde se rompe esa relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y entonces que se pueda ver. Entonces sabemos que existe esa alteración, esa ruptura, y aquí lo que ellos ven es no tanto una lesión axonal difusa como tal, o sea, una ruptura total, una separación, digamos, entre la cabeza de la neurona y el axón, sino básicamente esa pérdida, a lo mejor por microalteraciones ahí entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Como les comentaba, pues este estudio utilizó también DTI, o sea, difusión, tensor de difusión, para evaluar esta distinción del límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y bueno, sabemos que, a lo mejor me estoy separando un poco, pero no, que en diferentes trastornos cerebrales esta clara diferenciación habitual entre estos dos tejidos se convierte en una transición más gradual o menos definida, o sea, no es exclusivo de esto, sino ya se ha descrito en otras enfermedades vasculares y inmunológicas también a nivel cerebral. Y el doctor que estaba presentando ahí afirmó que esta integridad de la interfaz entre la materia gris y la materia blanca lo puso él así como crucial para la actividad cognitiva, que incluye, entre otras funciones, pues la organización del habla. Y se acuerdan que teníamos problemas en la parte verbal. Y entonces él anticipa que esta nueva investigación pues reforzará probablemente el continuo debate sobre la posibilidad de un daño cerebral en el fútbol. O sea que estos hallazgos contribuyen a la discusión en curso y al debate que está muy controvertido sobre si cabecear en el fútbol es inofensivo o plantea un riesgo sustancial. Pues bien, esto es lo que les quería presentar. Espero que haya sido de su interés. Obviamente estos conocimientos conducen o pueden conducir quizá a un cambio fundamental en la forma en que percibimos nosotros los riesgos relacionados con las prácticas atléticas tradicionales. Ahorita me estaba acordando, hace
pues 1 o 2 semanas estaba viendo un juego de fútbol americano y no me acuerdo la cadena, pero pudo haber sido Fox o una de esas, en donde dice, si no hay impacto no hay NFL. Entonces, como que para que haya NFL tiene que haber impacto. No sé hasta dónde vamos a seguir así, pero bueno, es como el logo, ¿no? La marca de casi todos los anuncios que presentaban ahí de esa cadena. Entonces yo creo que es muy probable que este creciente conjunto de investigaciones que cada vez se están haciendo más, pues llevará a una reevaluación que obviamente tendrá que ser muy cuidadosa de cuáles son las reglas, evidentemente van a ser relativas, de los impactos craneales, si tendrá que usarse protección, etcétera. Obviamente al final para reducir el riesgo de daño neurocognitivo que sea duradero, que sea a largo plazo y que pueda llevar, como lo pensamos o como podría asociarse, pues a neurodegeneración o demencia y demás. Entonces, obviamente que la gestión de la salud atlética pues requiere un cuidadoso equilibrio, ¿no? Entre, digamos, la valentía de las costumbres deportivas, que es lo que estaba comentándoles ahorita, si no hay impacto no hay NFL, pero también la necesidad de proteger al sistema nervioso o cualquier otro tipo de lesiones. Acaba de haber una importante también, otro jugador de fútbol americano por el tipo de pasto sintético, que seguramente recuerdan. No voy a entrar más en detalles para no distraerme, pero creo que este es un tema en el que definitivamente también creo que como radiólogos, pues cada vez nos vamos a ir viendo más y más involucrados, porque en la medida en que esto sea más mediático, pues evidentemente habrá más padres de familia, habrá más médicos, incluso los propios jugadores que quieran hacerse un estudio y ver si tienen o no pues lesiones de este tipo. Entonces yo creo que nosotros sí debemos de estar muy conscientes de cuáles son los hallazgos y probablemente las posibles consecuencias de esto. Pues bien, muchas gracias como siempre por su atención. Agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, qué les pareció este episodio, o si quieren que abordemos alguna otra temática o de alguna otra forma la manera como hacemos memorándum. Sí, todas las sugerencias son bienvenidas. Yo aprendo mucho de lo que ustedes me ponen tanto en el canal de YouTube, en la descripción, como también en todas las sugerencias que me hacen por las diferentes redes sociales y en persona. Sí, créanme que recibo mucho más, quizá y más amplio lo que podemos discutir cuando platico con ustedes. Entonces, si tienen alguna sugerencia, definitivamente se los agradecería. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el